Bienvenidos, hola a todos y a todas. Estamos hoy nuevamente en nuestro foro, como de costumbre. Eso sí que hoy día es distinto. Cambiamos el día de nuestro foro, que es un día sábado. Y el foro de hoy día se llama Sin soberanía popular no habrá asamblea constituyente. Este foro en este momento se está transmitiendo por las páginas de MOV Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Capacitación Ciudadana. Hoy tenemos grandes invitadas, ¿ya? Y no hemos tomado el poder de las mujeres hoy día. Y hoy día tenemos a 3 invitadas de lujo. Vamos a comenzar con Daniela Marrazo, integrante de la Asamblea Territorial Tierra Florida. Bienvenida, Daniela. Hola, muchas gracias Isabel, gracias por la invitación. Gracias a ti por haber también asistido. Tenemos también a Isolina Acosta, integrante de Cabildo Santiago Centro. Bienvenida, Isolina. Hola, bienvenida Isabel. Gracias por la invitación. De nada, Isolina. Y tenemos también a Camila Vergara, doctora en Teoría Política de Columbia University. Bienvenida, Camila. Hola, muchas gracias por tenerme de nuevo. Gracias también a nosotros por haber aceptado esta invitación, que realmente hoy día tenemos un panel de lujo y tenemos un conversatorio muy interesante. Y es por eso que es importante también agradecer a quienes hacen posible también este foro. Y este foro es posible gracias también a Jaime, que es el que está en control, Benjamín y a Jocelyn, ¿cierto? Que tenemos como moderadora en este espacio que va a recoger las preguntas. Ha tenido un problema de conexión, esperemos que se resuelva, ¿ya? Así que vamos a estar atentos a eso. Bueno, comencemos este interesante foro y vamos a empezar con Daniela. Bueno, como decíamos antes, Daniela es de la comuna, ¿cierto?, de la Florida e integrante de la Asamblea Territorial Tierra Florida, una asamblea que se constituye a partir de la rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019 y que ha permanecido activa durante los meses de pandemia. Daniela, cuéntanos un poco sobre los objetivos que se propusieron ustedes, ¿cierto?, como asamblea y cómo lograron adaptarlos a la virtualidad. Adelante, Daniela. Tiene 10 minutos. Gracias Isabel, bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, yo soy integrante de la Asamblea Territorial Tierra Florida y les cuento que quienes integramos esta asamblea somos vecinas y vecinos de la comuna de la Florida y la integramos estudiantes, trabajadoras y trabajadores, pobladoras y pobladores, personas que se reconocen parte de las disidencias sexuales, personas que se reconocen parte del pueblo mapuche y adultas y adultos mayores que nos autoconvocamos con la firme intención de contribuir desde nuestro territorio a la construcción de un Chile con dignidad, con solidaridad. Y nos propusimos varios objetivos, como la autoformación, la difusión, la articulación y el autocuidado de nuestros integrantes. Nuestra asamblea, que como la gran mayoría de las asambleas se constituyó a partir de la rebelión popular inicial el 18 de octubre del 2019, ¿cierto?, tenía todo su trabajo de manera presencial. Y cuando llegó la pandemia tuvimos que adaptarnos. Comenzamos a reunirnos de manera virtual una vez por semana, los días miércoles, y nos propusimos aprovechar este confinamiento, entre otras cosas, para formarnos. Por eso, durante todo el 2020, nos planteamos un espacio de autoformación dentro de nuestra asamblea. Nos tomamos como 45 minutos de cada asamblea para poder dar lectura y análisis de diversos textos. Entonces armamos un calendario de lecturas y tocamos diferentes textos, por ejemplo, sobre feminismo, sobre pueblos originarios, sobre tipos de democracia, democracia directa, democracia participativa, democracia representativa, y también para poder trabajar sobre ciertos conceptos que salieron necesarios de trabajar, por ejemplo, poder constituyente originario, poder constituido, entre otras cosas, asamblea constituyente también, buscando también que estas lecturas y estos análisis nos ayudaran a generar una mirada crítica respecto a la situación política, económica y social que estaba enfrentando el país, y también formarnos apuntando también a elaborar contenidos de difusión, que era otro de nuestros objetivos como asamblea, respecto al mal llamado Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, a la Ley 21.200, sus trabas y sus restricciones, y también a las diferencias entre la Convención Constitucional y una genuina Asamblea Constituyente. Cuando aún podíamos reunirnos de manera presencial, como a fines del 2019, realizamos un conversatorio justamente con un miembro del Movimiento por la Asamblea Constituyente, con Gustavo Ruz,
sobre las diferencias entre la Convención Constitucional y la Asamblea Constituyente, y además elaboramos diferentes materiales de difusión. Elaboramos un fanzine y varias infografías que pudimos subir a nuestras páginas de la Asamblea, al Instagram, al Facebook. Claro que sabíamos que no era una tarea fácil, porque sabemos que quienes impusieron este acuerdo cuentan con todo el aparataje del Estado y el manejo de los medios de comunicación para implementar esta farsa. Sin embargo, nos dimos cuenta cómo el movimiento social, nosotros reconociéndonos parte del movimiento social, cada vez adquiríamos mayor conciencia del abuso, del menoscabo, de la desigualdad que genera el modelo económico neoliberal en la población y de los enormes privilegios que goza la élite política y económica en desmedro de la justicia social por la que luchamos. Y nos dimos cuenta de que los pueblos de Chile ya no íbamos a permitir más abusos. Nos dimos cuenta de esto porque, apuntando a otro de nuestros objetivos como asamblea, nos articulamos con otras organizaciones del territorio. Formamos parte como asamblea de la Coordinadora de Asambleas Territoriales de la Florida, la CALF, y de otras instancias coordinadoras de organizaciones sociales como lo es Huelga por la Vida y también Intercordones, que es una instancia que coordina asambleas territoriales del Cordón Grecia, del Cordón Poniente y también de la CALF, y nos dimos cuenta de que nuestros principios y nuestros objetivos, pero también nuestros sentires, nuestra rabia y lo que también nos da alegría, eran muy coincidentes. Así entonces, como asamblea nos propusimos aportar a la recuperación de la soberanía popular desde la comunidad y desde los territorios y contribuir a generar las transformaciones estructurales que considerábamos que los pueblos de Chile necesitan. Para eso nos propusimos luchar sostenidamente por la justicia social, por una vida digna para todas, todos y todes quienes habitan el país y buscar contribuir a la toma de conciencia social y política de las personas y las comunidades para poder dotarnos de las herramientas necesarias para decidir de manera soberana y autónoma los destinos del país y poder así intentar contrarrestar la desinformación y la manipulación de los medios de comunicación controlados por los grupos económicos y políticos. Como asamblea entonces debatimos y concluimos que resulta urgente la necesidad de una nueva constitución para Chile, pero que solo a través de una genuina asamblea constituyente es que se podría alcanzar este objetivo, ya que es el único mecanismo realmente democrático, participativo y vinculante que posibilita al pueblo ejercer su voluntad soberana y también de un genuino proceso constituyente escribir los contenidos de la nueva constitución. Hablamos de un genuino proceso constituyente porque hoy lo que tenemos es un proceso constitucional. Decimos que un genuino proceso constituyente se va conformando desde las bases, desde los barrios, desde las comunas. No nace de los poderes constituidos de los partidos políticos y los cabildos comunales, y es ahí donde se delibera. Creemos que las delegadas y los delegados a una asamblea constituyente entonces lo que hacen es ser portavoces de estas deliberaciones y de estas propuestas que salen de las bases, y la Convención Constitucional lo que hace es saltarse todo este proceso. No existe una verdadera interacción con la base social, porque nos han convencido de que no tenemos mucho que aportar y que son otros, los de siempre, los que tienen que tomar las grandes decisiones. Por eso nos sumamos a la tarea, porque varias asambleas territoriales también estaban en lo mismo, de rescatar la sabiduría popular a través de metodologías de formación popular, por ejemplo, a través de ejercicios constituyentes. Levantamos unos ejercicios constituyentes donde pudiésemos simular, digo simular porque vinculante, jornadas donde el pueblo pudiese escribir sin restricciones y sin ataduras los contenidos de una nueva constitución. La idea era generar un espacio de deliberación donde la base social y popular, las organizaciones sociales, las asambleas territoriales y también las personas no organizadas pudiésemos realizar el ejercicio soberano de escribir los contenidos de una nueva constitución, tener la experiencia y además poder identificar los pilares fundamentales de una constitución, sus principios y cómo estos se relacionan con los derechos que creemos que esta debe dar. Así, en este primer ejercicio, porque ahora estamos organizando otro en conjunto con otras asambleas de la CALF, invitamos a las personas que se inscribieran a través de un formulario en distintas salas temáticas en las que se pudiese trabajar un principio fundamental con un derecho, poder vincularlos. Porque creíamos que no sacábamos nada con decir, por ejemplo, que buscamos educación gratuita, de calidad, sin lucro, si no hablábamos, por ejemplo, de modelo de desarrollo. Ahí propusimos 6 salas donde se vinculaban principios fundamentales con los derechos que creíamos que debiesen estar. Sabemos que quedaron muchos temas fuera, por eso también hablamos de un primer ejercicio, pensando en que podían ser más. Y de ahí nos preguntamos en cada sala qué era lo que nos indignaba
respecto al tema que tocaba, que por ejemplo era educación y modelo de desarrollo, o derecho a la vivienda y el hábitat con participación ciudadana, entre otros temas. Y también nos preguntamos qué proponíamos para la nueva constitución respecto a ese tema. Y de ahí salieron varias cosas interesantes, porque por ejemplo nos dimos cuenta que no fue fácil no vincular los temas, los distintos principios con cada derecho. Entonces, por ejemplo, en varias salas, el derecho a la participación ciudadana, la necesidad de una participación activa de ciudadanas y ciudadanos en las decisiones políticas, económicas, ambientales, sociales, salió en casi todas las salas cuando estaba solo en una sala, como pregunta guía o como principio guía para discutir. O con el rol del Estado, un Estado subsidiario en el que el rol del Estado está reducido al mínimo, no es compatible con la necesidad de garantizar derechos esenciales que permitan un nivel de vida digno para todas las personas. Entonces también salió en casi todas las salas de trabajo cuando solamente estaba vinculado al derecho a la salud, el rol del Estado. Entonces ahí salieron varias cosas interesantes. Ahora estamos organizando una nueva jornada, otro ejercicio, con otras asambleas de la CALF, y vamos a ver qué tan coincidentes son los análisis, creemos que van a ser bien coincidentes, y vamos a poder también conocer nuevas propuestas respecto a los diferentes temas. Así que ahí va a estar bien interesante. Muchas gracias, Daniela. Bueno, yo creo que ha sido muy importante tu experiencia, bueno, como también, ¿cierto?, como cabildo, ¿no?, como asamblea, ya que da cuenta también de una realidad, de que muchas veces las asambleas o las personas que las componen no siempre hablan de estos temas en profundidad. Es súper difícil poder realizar quizá o bajar, ¿cierto?, a la realidad estos elementos tan importantes, como la soberanía popular, como que quisiéramos realmente tener una constitución. Y es sumamente importante también lo que ustedes dijeron y ustedes hicieron. Ese ejercicio constituyente refleja lo que tenemos que empezar a hacer también en muchas asambleas. No podemos quedarnos solamente con este proceso que se está viviendo, ¿cierto?, que es constitucional, ¿ya? Y creo que es una experiencia totalmente replicable, ojalá que muchas más se integren, y creo que es muy importante que la gente participe, más allá de lo que pase, ¿cierto?, con el tema del proceso constitucional, sino que realmente redacte la constitución que quiere y que realmente sean las bases, los territorios, los que sean capaces de poder hacer esta constitución. Así que muchas gracias por tu exposición. Vamos entonces ahora con Isolina. Isolina Costa, ¿cierto?, es dirigente sindical del área de subcontrato, sindicato Sintrac, y vocera de la Red Nacional de Cabildos Constituyentes, construyendo, ¿cierto?, el poder desde abajo. Hay alguna frase aquí que yo lo voy a leer, dice, donde la elite quiere votantes, nosotros queremos un pueblo organizado, educado, activo y movilizado. ¿Nos puedes contar con esa frase, ¿cierto?, su experiencia como dirigente del centro sindical, ¿cierto?, del Cabildo, y a la vez también cómo ha sido este tiempo con pandemia y todo incluido? Adelante, Isolina. Sí, bueno, agradecí su invitación. Creo importante estos espacios para debatir y para entregar la experiencia. La verdad es que nosotros, en términos de la Red Nacional de Cabildos Constituyentes, nace a partir de una organización que se llama Pueblo Organizado, justamente, y que nace justamente en plena pandemia. Bueno, y viene y donde habemos distintas organizaciones sindicales, de pobladores, que nos juntamos con la necesidad imperiosa de discutir el tema constitucional, pero además de hablar de poder popular, fundamentalmente, esas dos cosas, que para nosotros no está una desligada de la otra, todo lo contrario. Nosotros creemos profundamente en que no hay proceso constitucional legítimo y real sin la disputa del espacio, sin el territorio, fundamentalmente sin el territorio. Creemos profundamente en la construcción del territorio y creemos profundamente en la disputa del espacio con la élite también, desde el territorio. Así que nuestra experiencia en las asambleas territoriales y en los cabildos constituyentes hoy día tiene que ver con eso. Para nosotros el cabildo constituyente es el instrumento político del territorio, fundamentalmente.
y es para nosotros fundamentalmente el instrumento político porque es el que nos da la posibilidad de discutir todos los temas que tengan que ver con la Constitución, con el cambio constitucional, pero también con todos los temas políticos del país. Y eso nosotros, a partir de un libro que editó Camila, nosotros definimos crear esta propuesta de crear cabildos constituyentes con personalidad jurídica. O sea, que no están fuera, digamos, de la ley, sino que están efectivamente dentro de la ley y que se pueden constituir con la ley 19.418, que es la ley de organizaciones funcionales y territoriales. Por lo tanto, se pueden crear con, digamos, con una personalidad jurídica propia. Desde el Cabildo, lo hemos diseñado, esta propuesta, desde el Cabildo comunal, regional y nacional. Por eso hemos dicho una red nacional de cabildo. Nosotros creemos fuertemente en un proceso constituyente paralelo a la élite. Creemos que se puede hacer, que es absolutamente viable. Pero también creemos que desde el territorio, nosotros lo que hemos hecho, hemos vinculado todos los espacios y hemos señalado que lo fundamental es copar los espacios en el territorio, como por ejemplo, la olla común no puede estar lejos de la asamblea territorial, la asamblea territorial no puede estar lejos del comité allegado, el comité allegado no puede estar lejos del cabildo, el cabildo tiene que estar con la olla común, con la asamblea territorial, con el comité allegado y con todas las otras organizaciones naturales que se den en el territorio, porque creemos firmemente que esa es la construcción para crear un proceso paralelo real a la élite. Nosotros decimos que donde la élite quiere votantes, nosotros queremos efectivamente un pueblo organizado, un pueblo educado a raíz, que se educa en esta experiencia de poder popular, y un pueblo que además está activo, que está alerta y que está movilizado ante lo que pueda pasar. Porque sin duda la élite ha hecho un excelente trabajo. Hoy día tenemos un acuerdo, incluso con la gente que nosotros creíamos que eran independientes, pero tienen un acuerdo con los partidos hoy día para la Convención Constitucional. Y hoy día que se ha desarrollado un sentimiento antipartido en muchos sectores del pueblo. Y es verdad, y se ha creado este sentimiento porque efectivamente nos han tratado muy mal, y efectivamente creemos que va a ser un proceso constitucional que va a pasar, que va a instalar una constitución de maquillaje de una u otra forma y le va a instalar una que otra cosita, pero no es el proceso que el pueblo quiere. Por eso nosotros decimos que debemos construirnos desde el territorio. Desde el territorio debemos, y esa ha sido nuestras experiencias en Padre Hurtado, nuestras experiencias en Santiago, nuestras experiencias con los compañeros de La Pintana, saludar experiencias que no son parte del Cabildo, pero que sí hemos recogido su experiencia, como los compañeros de Tierras Blancas, por ejemplo, en Coquimbo, y hay una experiencia porque ¿qué es lo que pasa cuando se copan los espacios? Que se van articulando efectivamente las organizaciones, se va potenciando esta fuerza desde el territorio. Nosotros creemos que, y lo hemos hecho así en estos procesos incipientes, pero importantes, de acumulación de fuerza desde las organizaciones en un territorio, es que si nacen a partir de ahí, efectivamente, a partir de ahí nace una fuerza capaz de disputar, por ejemplo, políticamente el territorio, que bien, porque nace desde abajo, nace desde la base. Lo que nosotros no queremos y no compartimos bajo ningún punto de vista es que hoy día muchos sectores y muchas asambleas, porque ha pasado así y está pasando hoy día, se conviertan hoy día, por ejemplo, en las organizaciones electorales, los que levantan las candidaturas electorales hoy día, porque ahí se pierde esa condición de la creación del poder popular, se está perdiendo, y en ese sentido la élite está ganando hoy día. Instaló un proceso donde efectivamente mucha gente se fue para allá, pensando que efectivamente eso se puede cambiar, y se está despotenciando el trabajo desde la base. Y creo que lo fundamentalmente hoy día es recuperar esos procesos, que son además procesos muy ricos. Nosotros en la Comuna de Santiago estamos levantando el tema de los arrendatarios. Son miles y miles y miles de arrendatarios en la Comuna de Santiago afectados por las administraciones de los edificios,
que estamos efectivamente total en desamparo, porque las administraciones de los edificios hacen lo que quieren y nosotros no tenemos derechos. Entonces, ¿cómo somos capaces de levantar elementos que nos ayuden a construir una organización real de arrendatarios en las comunas donde existen muchísimos, para levantar una lucha por la vivienda, pero también leyes, a lo mejor solo dentro, a lo mejor en principio dentro de las comunas, para que después puedan tener una expresión nacional y una expresión dentro de un proceso constituyente real también, que signifiquen mejorar nuestra vida, signifiquen efectivamente no quedar al arbitrio de las administraciones. Ejemplos como ese para nosotros son fundamentales. Nosotros creemos que hay, por lo menos la experiencia que nosotros hemos visto, que las verdaderas asambleas constituyentes no se han realizado efectivamente, esos procesos no se han realizado, obviamente nunca desde la cúpula, sino que desde abajo, pero además con gobiernos que han tenido un avance, que tienen un avance, digamos, desde el punto de vista del poder popular. O sea, quienes han propiciado, pero además han puesto todo el desarrollo del Estado para que esos procesos constituyentes se realicen, donde participan efectivamente millones de personas en los países construyendo la primera línea, digamos, de los procesos constituyentes. Y eso efectivamente en este país no ha pasado porque la élite no ha instalado un proceso que les ha resultado muy bien hoy día, que lamentablemente les ha resultado muy bien. Bueno, y después terminó mi tiempo, así que hasta ahí dejo mi gracias. Gracias, Isolina. De todas maneras, después va a haber tiempo para poder responder algunas preguntitas en la red, así que no te preocupes. Sí. Importante también lo que acabas de decir, creo yo que somos las bases son las que tienen realmente la importancia en el tema de la redacción. No podemos dejar las cúpulas, ¿cierto?, que siempre hagan lo que quieran. Lamentablemente, este proceso constitucional es lo que ha hecho, ¿no? De sacar un poco de lado las asambleas realmente y no poder ejercer la soberanía popular que realmente deberíamos ejercer. También la importancia de vincularse con otras organizaciones, no solamente por las demandas actuales, sino que también por las demandas de años. Y yo creo que entre más personas, mientras más organizaciones podamos tener, obviamente la fuerza es mayor. Pero también es importante lo que cada uno está planteando aquí hoy en día, o sea, sus experiencias y cómo los cabildos, la gente está participando porque realmente quiere algo, ¿cierto? Quiere que cambie este tema de las cúpulas, de la desigualdad, del tema de las viviendas, lo que está pasando hoy día en Quilpué. Bueno, lamentablemente tenemos incendios, ¿cierto?, en diferentes partes, también acá en la región. Incluso creo que en las redes sociales ya salió el tema de no estaban dejando pasar a los brigadistas. ¿Ya? Todo eso, todas esas demandas sociales, esas luchas sociales, tiene que estar expuesta también en las asambleas. Somos nosotros la gente que tenemos que organizar eso. Es la ciudadanía, es el pueblo en sí mismo. No podemos dejar que otros hagan las cosas que tenemos que hacer. Y es por eso mismo que el tema territorial hoy día surge con fuerza, porque tenemos que ser capaces también de decir, ¿es lo que queremos o no que queremos este proceso constitucional? No lo queremos, la mayoría no lo quiere, fue impuesto por el acuerdo de paz. No era eso lo que se exigía en las calles. Por lo tanto, la experiencia de los cabildos sí refleja realmente las demandas sociales y refleja la lucha que constantemente se está viviendo hoy en día, todavía incluso las marchas en la Plaza de Dignidad, ¿cierto? Constantemente la represión contra el pueblo mapuche, ¿cierto? Y contra la liberación, ojalá, esperamos que así sea pronto, liberación de los presos políticos por la revuelta social. Así que sus experiencias han sido fabulosas. Así que vamos a ver qué nos tienen después en las preguntas. Camila Vergara, vamos a empezar contigo ahora, es doctora en teoría política por la Universidad de Columbia y autora del libro República Plebeya. Es una guía práctica, ¿cierto?, para construir el poder popular, donde propone crear cabildos y asambleas comunales, conectarlas en una red para así ejercer el poder constituyente desde las bases, lo que estamos hablando, ¿cierto?, ahora. Durante el último año ha conversado con distintas organizaciones comunales a lo largo del país, asesorando la creación y funcionamiento de cabildos y asambleas, y por lo tanto, queríamos preguntarte, ¿podrías contarnos de dónde nace esta idea de la red de cabildo y asambleas constituyentes y cómo funcionaría en la práctica? Adelante, Camila.
Gracias, Isabel, por esa introducción. Quiero decir primero que estoy honrada de estar compartiendo pantalla con dos mujeres organizadoras aguerridas que dan su tiempo en el fondo para organizar el poder popular, y es algo que sin personas así no existiría el poder popular. Tiene que haber personas que realmente donan su tiempo y su conocimiento y su energía en este proceso. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias. ¿Dónde nace este proyecto? Este proyecto nace de la idea de que nosotros no estamos realmente en una democracia, de que el sistema mismo es problemático, que uno no puede aceptar lo que a uno le dicen que es democracia simplemente porque así es como nosotros le llamamos. Entonces, parte de la base de que cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos del poder del pueblo o del gobierno de las mayorías. ¿Y dónde están las mayorías? ¿Dónde está el pueblo? No está. Lo único que hacemos nosotros en este sistema es votar por otros para que gobiernen. Entonces en términos fácticos, lo que nosotros tenemos es una aristocracia o una oligarquía elegida, o sea, o el gobierno de los buenos que en el fondo gobiernan para el bien común, o el gobierno de los pocos que gobiernan para el beneficio de sí mismos, que es un poco la corrupción de esta idea del buen gobierno, ¿ya? Y obviamente lo que nosotros tenemos hoy día es eso, es un sistema en que las supuestamente reglas neutrales constitucionales benefician desproporcionadamente y sistemáticamente a los más poderosos. Entonces, no es como que ellos se salten la regla o vayan en contra de la regla, o sea que al final son las reglas del juego lo que promueve y lo que facilita que las élites sigan gobernando y se sigan en el fondo haciendo con el poder. Y el pueblo no tiene ningún poder real para poder defenderse del abuso, para poder resistir y para poder también instaurar el cambio, porque una cosa es resistir el abuso, es algo muy mínimo. Lo otro es imponer un cambio social que viene hace mucho tiempo pidiéndose y que claramente ha sido bloqueado por el sistema oligárquico electoral imperante. Entonces, hay una intuición de que estamos en un sistema que vende como democracia, pero no es democracia, y que al final, para poder tener una democracia, realmente el pueblo necesita una infraestructura política propia, que no es a través de la representación, que no es de votar a líderes que en el fondo nos gobiernan o nos lideran o nos dirigen, sino que es que las personas mismas, a través de su propia acción política colectiva desde los territorios, se conviertan en agentes políticos y dejen de ser consumidores de partidos políticos y de políticas que te venden en el fondo los representantes políticos. Entonces, simplemente es entender de que el sistema desde el principio en el fondo está mal configurado, y que no es solamente la constitución de Pinochet Lagos que está mal, sino que es el sistema representativo que no le da un lugar, un espacio ni poder real al pueblo. Y eso es lo que hay que entender, de que eso ya no funcionó. La crisis de la democracia está en todos lados, lo vemos en lo que está pasando en Brasil o en Estados Unidos, en Europa, en todos lados hay una crisis de la democracia, pero nadie sabe bien cómo solucionarla. Y yo creo que la solución está en institucionalizar el poder popular. Entonces, esta idea de que hoy día, o sea, si nosotros vemos el proceso constituyente hoy, vemos que está reproduciéndose exactamente la misma lógica. El proceso electoral que se nos impuso beneficia a los partidos políticos, a los que ya tienen poder, a los que pueden unirse en una sola lista, que obviamente no es la diversidad del pueblo, el pueblo siempre es heterogéneo, y aunque nos pidan que nos unamos a una sola lista, esa unidad es falsa en el fondo. Obviamente las personas que más disidentes no van a querer estar con una concertación que ha gobernado durante 30 años, entonces, ¿de qué unidad hablan? Entonces, este proceso electoral beneficia a los que ya están unidos, y que siempre son las oligarquías. Entonces, creo que solamente poner toda la energía en el proceso electoral es no simplemente erróneo, en el sentido de que no pone el foco en lo que tiene que existir, esta infraestructura popular permanente, no simplemente para hacer la Constitución, sino para tener un lugar donde acudir cuando hay abuso y cuando hay necesidad de cambio social. Tiene que existir una institución permanente y no simplemente constituyente, porque en el minuto que los cabildos y las asambleas se constituyen, ¿para qué las vamos a desmantelar? Hay que mantenerlas, porque la única forma de materializar los derechos que podemos llegar a tener en la Constitución es que tengamos un poder que todo el tiempo esté empujando por ese cambio. O si no, lo más probable que pase es que estos derechos que se pueden adquirir, lo más probable es que se veten en la Convención, no sean nunca materializados, o sean materializados de una forma tan lenta de que nuestra actividad, nuestra experiencia vivida no va a ser cambiada en el corto ni en el mediano plazo. Y eso es algo que nosotros tenemos que resistir sobre todo. Entonces, para mí,
Una cosa es entender de que claramente nosotros necesitamos una asamblea constituyente, un organismo que pueda desde las bases imponer la voluntad popular, ¿ya? Pero obviamente hoy día nosotros no podemos hablar de una asamblea constituyente, porque las asambleas están en todos lados, están en los territorios. Entonces, por ende, no podemos hablar de la asamblea constituyente. Necesitamos hablar de las asambleas en red, una red de asambleas constituyentes, una red de asambleas en línea, que tengan comunicación entre ellas y que puedan, en el fondo, apoyarse en sus propias luchas, en el fondo. En términos de cómo lograr esto en la práctica para el proceso constituyente, yo valoro mucho las escuelas constituyentes de las que habló Daniela y las que también ha hecho Isolina en sus propios territorios, como unos ensayos constituyentes. Pero la realidad es que el proceso electoral va, y la convención va, y ellos van a sacar una constitución de ahí. Y claramente nosotros, los cabildos pueden sacar su propia constitución, o cada cabildo puede sacar sus ideas, pero eso no se va a llegar, no va a poder influenciar el proceso político, ¿ya? ¿Qué está pasando? Electoral. Entonces, para mí, desde un punto de vista realista, ¿qué es lo que podemos hacer? De aquí tenemos 1 año y medio, en el fondo, para poder influir y para poder imponer los derechos sociales y económicos reproductivos que se necesitan en la Constitución. La única forma de hacerlo es tener esos derechos en mano, que sean emanados desde abajo. Y claramente no puede ser de que cada cabildo venga con sus propios derechos, con su propia declaración, porque ahí vamos a tener muchas declaraciones que alguien va a tener que sistematizar o en el fondo dar pesos, y eso ya es un problema de oscuridad. ¿Ya? Yo creo que la mejor forma es una especie de división del trabajo, de que algunos cabildos van a sentirse mucho más propensos o tienen una tendencia a un concepto o a una lucha específica. Por ejemplo, estamos en Quilpué, el tema del derecho al agua. Quizás desde un lugar donde no haya agua, donde ese sea el foco, desde ahí debe emanar el derecho al agua. El lenguaje del derecho al agua debiera emanar desde ahí, y la primera conversación profunda debiera pasar en ese cabildo. Y de ahí los otros cabildos debieran tratar de votar por esa misma moción, que ojalá sea de una simple línea, de que todo el mundo pueda entenderla, que sea una simplicidad hermosa en el fondo, de que todos, desde nuestros niños hasta nuestros abuelos, puedan entenderla y que no sea ninguna cosa complicada, que es lo que en general es el derecho constitucional, para poder que la gente no esté adentro en el fondo del proceso. Entonces creo que podemos hacer una división del trabajo. Por ejemplo, estuve ahí en Viña del Mar, cerca del campamento Manuel Bustos. Isolina habla del derecho a la vivienda, quizás desde un lugar donde hay un grupo de allegados o de Padre Hurtado, en el fondo, donde hay un comité ya de gente que tiene este problema de vivienda. Desde ahí debiera emanar ese derecho de la vivienda. Y nosotros, las personas que sí tenemos vivienda, poder apoyar ese derecho en el fondo y poder hacer, ojalá, este sería como lo ideal, de que al final de un proceso podamos llegar a tener una declaración de derechos en el fondo, que sean tan simples que nadie pueda malentender, y que esa declaración en mano, que sea votada por todos los agregados en el fondo, en cada cabildo, que cada cabildo vote por separado por cada derecho y se haga esta declaración popular de derechos, esa se defienda hacia la constituyente, la convención constitucional. En el fondo, que ese proceso constituyente venga desde abajo para que la convención constitucional no pueda simplemente obviarlo, sino que sea tan potente lo que venga desde abajo que los representantes no puedan más que, en el fondo, incorporarla. Y al incorporar esos derechos y esa declaración popular, de ahí nosotros podemos enmarcar la Constitución. Entonces, ya no, los constituyentes ya no van a poder, en el fondo, negociar si va o no el derecho al agua, si va o no el derecho al aborto, si va o no el derecho a la vivienda, sino cuál es el lenguaje, cómo se va a comunicar con el resto de la Constitución. Y eso es más una cosa más de expertos, en el fondo, de cómo tú haces encajar las distintas piezas. Pero una declaración de derechos que se ha dado en otras partes del mundo, que son solamente una plana, en el fondo, no tiene por qué ser difícil, eso se puede lograr y es factible de lograr. Entonces, claro, no es el proceso perfecto, pero es algo que se puede lograr en el corto plazo, y es una forma de bypasearse la supermayoría de los 2/3. Porque hay que tener claro que en todas las proyecciones de los cientistas políticos no hay ninguna, ni siquiera cuando toda la oposición está toda junta, se puede llegar a bypasearse esos 2/3, o sea, se llegan a los 2/3. No, o sea, todos los artículos que vayan en la Constitución van a tener que ser apoyados por la derecha. Y eso claramente es un veto. Entonces, la única forma de bypasear ese veto es, ojalá, tener algunos derechos en manos cuando ya elijamos a nuestros representantes, para que ellos se comprometan a apoyar. Y lo último que quiero decir es que
como dijo Daniela, lo primero, lo que sale en todos lados es que el derecho a la participación vinculante viene desde abajo y tiene que imponerse en la Constitución, que la Constitución tiene que tener adentro, ojalá, una infraestructura popular que es los cabildos, que tenga reconocida para que los cabildos tengan poder real durante el proceso ordinario de política y no simplemente ahora y se desvanezcan después. Gracias. Gracias, Camila. Creo que más o menos las tres exposiciones han apuntado hacia lo mismo. El tema de cómo organizarnos, cómo movilizarnos independientemente de este proceso constitucional. Qué importante es realmente que las organizaciones también no caigan en este juego de este proceso impuesto. O sea, no podemos esperar a que las representantes, ¿cierto?, que van a ir a la redacción de una nueva constitución, hagan lo que tengan que hacer. O sea, son las bases, son los territorios los que tienen que movilizarse, los que tienen que estar ahí de alguna manera vigilando este proceso, porque si no, vamos a quedarnos dormidos nuevamente. Y estamos en esta pseudo-democracia, ¿cierto?, donde todas las cosas que realmente la ciudadanía quiere, hay una traba, constantemente. Y eso se puede derribar siempre y cuando nosotros, como organizaciones, podamos realmente dejar de lado el tema personal, ya que muchas veces nos juega esto de los egos, ¿cierto?, de estar ahí en primera fila, cuando realmente seamos capaces de realmente hacer algo más colectivo y realmente defender las demandas sociales a nivel país. Y así también, como decía Camila, quizás organizar de alguna manera, porque tampoco nadie nos ha enseñado a movilizarnos, nadie nos ha enseñado a organizar estas cosas. Ahora es el momento para empezar desde la base a luchar para que realmente se nos dé el espacio, la oportunidad y la participación real en esta redacción de la Constitución. Si dejamos en manos de otros, nuevamente va a pasar eso. Y creo que hoy día lo que se ha reflejado en este foro es realmente la capacidad que tienen las organizaciones de luchar por las demandas sociales, de vincularse con otras organizaciones y también de empezar a ejercer su soberanía popular, que es realmente la que necesitamos para que la nueva Constitución sea redactada, enfocada en la ciudadanía, con un lenguaje que cualquiera pueda entender, como él decía Camila, porque generalmente la gente piensa de que son los abogados los que tienen que estar en la nueva Constitución porque saben más. Es el pueblo, los ciudadanos son los que tienen realmente la capacidad para hacer las cosas, pero de eso depende de nosotros también, de poder ejercer esa soberanía que muchos años se nos ha quitado, o que incluso nunca lo hemos realmente utilizado de la manera que creemos que es la correcta. Ahora vamos a pasar entonces a la etapa de preguntas. Las preguntas y comentarios y saludos obviamente están dentro de las páginas que estamos nosotros en la transmisión, que son Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases y Capacitación Ciudadana, donde todas las preguntas y comentarios le ha llegado hoy día a Jocelyn, quien es nuestra moderadora en este momento, para que le va a hacer las preguntas, ¿cierto?, del público. Adelante, Jocelyn. Bueno, gracias Isabel, bienvenidas las invitadas, han hecho una excelente exposición. También quiero dar un saludo a todas las personas que nos siguen semana a semana. Hoy día hemos tenido una buena convocatoria, así que saludamos a los amigos de Florencia que nos están viendo el día de hoy, de Italia, ¿cierto?, Estocolmo, Suecia, también de la Asamblea Constituyente de Pedro Aguirre Cerda, región metropolitana, Los Ángeles, región del Biobío, y también nos están viendo en Constitución, región del Maule. También quería aprovechar esta instancia para leer algunos mensajes que nos han enviado, que han estado bastante buenos. Por aquí Andrea González nos dice: éxito a todas las organizaciones territoriales, un abrazo desde Los Ángeles. También Quintana Andrea dice: nuestra Asamblea Constituyente Pedro Aguirre Cerda, estamos haciendo ejercicios y tenemos masiva escritura, sería genial poder incorporar, apoyar lazos. También por acá Lenita despertó, dice: bravo, esto es lo que necesitamos, siempre aprender y organizarnos por una verdadera, libre y soberana Asamblea Constituyente. Tenemos preguntas acá para las tres panelistas invitadas el día de hoy. Vamos a comenzar con Daniela, vamos a hacerle las preguntas a Daniela, luego ella nos contesta, luego vamos con Isolina y al final
con nuestra amiga Camila. Daniela, ¿cuál es la diferencia entre una convención constitucional y una asamblea constituyente? ¿Y quiénes son los protagonistas de un genuino proceso constituyente? Bueno, me voy a agarrar de lo que salió en la presentación a Isolina, un poco para empezar a intentar responder esta pregunta, que es la diferencia entre la convención constitucional o el proceso constitucional que estamos llevando a cabo. Lo que quieren del pueblo justamente es votantes. No es un pueblo organizado, no es un pueblo participando, es votantes. Entonces, eso es principalmente cuál es la diferencia entre un proceso constitucional o un proceso constituyente. En una asamblea constituyente o en un proceso constituyente podemos establecer, por ejemplo, el sistema de elección de las delegadas y los delegados. Con la Convención Constitucional fue impuesto. Podemos definir los quórum, ahora está impuesto. Podemos recuperar derechos sociales y políticos, recuperar la soberanía de nuestras semillas, por ejemplo, del agua, del cobre, del litio, porque sabemos cómo está ahora, como bien decía Camila, que es muy difícil superar estos 2/3 si es que no tenemos los votos de la derecha, y seguramente no sé si podamos encontrar en la derecha quien diga recuperemos el agua, por ejemplo. Podemos entonces en una asamblea constituyente libre y soberana decidir cuáles son los destinos de nuestro país. Y me preguntabas cuál es la base social organizada, quién es protagonista. Decíamos entonces en la presentación al principio que un genuino proceso constituyente se conforma desde las bases, desde los barrios, desde las comunas, no desde los representantes. En una asamblea constituyente las delegadas y los delegados son portavoces de las deliberaciones que ya tomó la base social. No es solamente que ahora vamos a votar y esperemos que digan cosas coherentes o esperemos que más o menos sean coincidentes con las luchas que se han dado todo este tiempo. En cambio, en una asamblea constituyente, la Asamblea Nacional está en coordinación con la base social, está en conversaciones. Podemos incluso revocar a esos representantes si creemos que se están arrancando con los tarros y no están diciendo lo que efectivamente se deliberó en las bases. Entonces es importante entonces que ocurran este tipo de encuentros, de cabildos, que se arme esta red, como habla Camila, que estas deliberaciones puedan ser un mandato en la Asamblea Constituyente. En cambio, en la Convención Constitucional esto ya está todo amarrado, no tenemos mucho que decir, no somos protagonistas de este espacio. Lo vimos con cómo podíamos incluso ser parte, lo conversamos en nuestra Asamblea, y alguien nos preguntaba cómo restarnos de este proceso. Y nosotros respondíamos, ¿restarnos de qué si nunca estuvimos dentro? Nunca estuvo la posibilidad de estar dentro, nunca se pensó que podíamos ser parte de este proceso. Entonces no es que nos estemos restando, lo que estamos haciendo es justamente aportar en los contenidos que creemos que tiene que tener una nueva constitución. Sabemos que la Asamblea Constituyente es un medio para alcanzar un fin, que es dignidad, justicia social, solidaridad, principios fundamentales para una nueva constitución, pero que es un medio para poder alcanzar esos fines. O sea, si es la Asamblea Constituyente, que sean otros mecanismos de participación ciudadana también, como los cabildos, como una red de cabildos y de asambleas territoriales, pero esa es más o menos la diferencia, creemos nosotros como asamblea, entre una convención constitucional llena de trabas y de restricciones que nos excluye como base social y una asamblea constituyente donde la base organizada puede dar rienda suelta a la soberanía popular. Disculpa, Daniela, tienes el micrófono apagado. Sí, es que pensé que ibas a preguntar a Isolina. Ah, perdón, Daniela. Sí. Sí. Isolina, ¿cómo estás? Va esta pregunta para ti que te hace el público que nos sigue. ¿Cómo ven el proceso convencional que hasta ahora avanza y si sientes que este será respaldado por el pueblo? Yo creo que no.
yo creo que este proceso constitucional, el que nos instala la élite, no es respaldado por el pueblo. Yo creo que la gente hoy día, sinceramente, está pensando en sobrevivir en un par de meses más. Ese es su principal hoy día sentimiento, porque además la pandemia sigue, hay una cantidad importante, millones hoy día de trabajadores y trabajadoras cesantes, una cantidad enorme de empresas que han cerrado en Chile y que hoy día a mí me ha tocado más que nunca en mi vida, después de ser varios años dirigente sindical, pero del año 2020 suscribí una cantidad enorme de finiquitos. O sea, fui a revisar efectivamente una cantidad enorme, con una pena enorme, porque efectivamente hay muchos trabajadores sin trabajo, muchas trabajadoras, especialmente las mujeres, el área de servicio la más golpeada. Por lo tanto, hoy día, para el simple ciudadano de este país, para la simple ciudadana, la sobrevivencia hoy día es el primer pensamiento y la primera decisión, cómo sobrevivo de aquí a 3 meses más. Hoy día, efectivamente, se han precarizado enormemente las condiciones de vida. O sea, por ejemplo, antes de la pandemia no existían muy pocos trabajadores freelance, por ejemplo, en el área de los call centers. Hoy día hay miles de trabajadores freelance que no tienen contrato y no tienen ningún derecho, por ejemplo. Hoy día existen más trabajadores honorarios, o sea, antes era 1 millón de trabajadores honorarios, hoy día, que son trabajadores con boleta, que no tienen derecho a nada, existen hoy día casi 2 millones de trabajadores honorarios. Entonces, hoy día las condiciones se han precarizado aún más. El sistema capitalista efectivamente ha profundizado su política económica y ha hecho una afrenta total a la clase trabajadora hoy día. Y por lo tanto, hoy día la clase trabajadora está en condiciones más precarias aún que antes. El teletrabajo es absolutamente deshumanizado para vivir. Es una condición, pero infrahumana el teletrabajo. Trabajar, yo que tengo teletrabajo, que hay compañeras nuestras que trabajan con niños de 2 años, de 3 años, y no pueden moverse del teletrabajo. O sea, es espantoso. Por lo tanto, hoy día yo creo que la gente no va a apoyar este proceso constitucional, porque además sabe que el proceso constitucional está manejado por la élite. Por lo tanto, sabe que no es parte de este proceso, y coincido plenamente en lo que dice Daniela, que decir que nosotros no nos excluimos de este proceso, que nunca hemos sido parte de este proceso. Nunca nos hemos sentido parte de este proceso, porque no es un proceso que viene desde abajo, porque es un proceso que viene de la élite, y siempre lo dijimos y nosotros siempre lo rechazamos como tal. Y por lo tanto nosotros sentimos que hoy día se han agudizado todas las condiciones económicas. Yo creo que lo que viene para adelante es una hambruna, de verdad, sinceramente, con todo lo que está pasando. Hoy día más que nunca ha quedado una enorme cantidad de gente viviendo en la calle, en comunas donde antes no se veía, y hoy día se ven carpes, se ve gente viviendo en todas las comunas de Santiago, se ve gente viviendo en la calle, y se ven familias enteras viviendo en la calle porque son echadas de lugares donde no pueden pagar, y esa es una realidad. Yo hoy día, fíjense que hace mucho tiempo no se habían activado los remates de vivienda en Chile, y las organizaciones de deudores habitacionales habían avanzado bastante. Yo lo último que vi la semana pasada es que se están reactivando todos los remates de viviendas sociales en Chile. Eso significa cientos de familias a la calle nuevamente. Entonces, hoy día se han profundizado esas condiciones, y hoy día lo que el pueblo está haciendo es sobreviviendo. Así, fundamentalmente sobreviviendo. Cuando los cabildos constituyentes, las asambleas territoriales dijimos hay que ocupar los espacios, los territorios para salir a vender en Navidad, la gente ocupó todos los espacios sin permisos de nadie, porque había una enorme necesidad de hacerlo, y hoy día lo sigue haciendo, porque efectivamente hay una enorme necesidad. Creemos que la gente no va a apoyar hoy día, no va a apoyar este proceso. Además, imagínense, los candidatos que han salido a la constituyente, o sea, ese nivel de candidatos que hay, además, que no solo imponen, que además los partidos te imponen como modelo. O sea, es una cosa que efectivamente el pueblo dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Lo que está pariendo la élite no solo efectivamente es tremendamente aplastador, digamos, de cada una de las ideas, de los sentimientos, de la esperanza de este pueblo por cambiar este país, sino que además lo transforma en un verdadero circo. Lo transforma en un verdadero circo, porque efectivamente ese nivel de candidato, o sea,
sin lugar a dudas, desde un territorio se podría haber apoyado efectivamente un candidato, a lo mejor que no importa que no sea abogado, que no sea, pero alguien que efectivamente, como una modelo, por ejemplo, o sea, son cosas que como una modelo que además no tiene opinión, porque no importa que sea modelo, pero es una persona que tenga opinión, que salga desde donde desde que se construya desde una organización, no importa el concepto, lo importante es qué va a decir, y ese mandato hoy día en Chile no existe, porque el pueblo no ha construido su mandato. Para construir soberanía, el pueblo tiene que construir mandato. Y eso es fundamentalmente lo que hoy día no existe, por lo tanto, creemos que el pueblo no va a seguir este proceso constitucional porque no existe mandato. Eso. Gracias, Isolina. Efectivamente, está pasando esto a nivel país, hay muchos despidos, muchos, y también hoy en día están lanzando a la gente a la calle. Se había parado el tema con la pandemia, pero efectivamente los tribunales nuevamente están autorizando los lanzamientos y eso es tremendo porque están quedando muchas familias en la calle. Camila, buenas tardes, ¿qué tal? Voy con tu pregunta. ¿Qué te parece que gran parte de los candidatos que lograron inscribirse para la convención se hayan inscrito bajo el alero de los partidos políticos? ¿Y qué opinas de las listas que levantan los partidos políticos entre cuatro paredes y eligen a dedocracia qué fulanito se va para qué distrito y cuál se va para este otro? Gracias por esa pregunta, Joseph. Creo que obviamente uno no puede ser independiente si no está al alero de un partido político. Y uno lo ve hoy día con todo este escándalo de esta que pretende ser constituyente, Tere Marinovich, que está de la extrema derecha, que fue puesta en una lista entre gallos y medianoche en el fondo, y el problema es que hay una gran posibilidad de que salga elegida, ya que debido a las reglas electorales y a la forma en que funcionan las listas, uno vota por una lista, por un candidato y una lista. Entonces es posible que aunque nadie vote por ella sea arrastrada hacia la convención. Entonces, claramente las reglas están hechas para que los partidos políticos hagan una suerte de ingeniería para, como tú dices, ver a dónde ponen a sus peones en el fondo para que salgan elegidos y cuáles son los algoritmos y en el fondo los enjuagues y las recetas de cocina que hay que implementar para que tener la mayor capacidad de representación en este lugar donde se van a escribir las reglas del juego que nos van a regir a todos por lo menos 30 años, si tenemos más o menos la misma cantidad de años que nosotros hemos estado con esta constitución. Creo que el problema de los independientes, y a mí me emociona mucho la cantidad de personas comunes y corrientes que han juntado firmas contra todas las trabas y los problemas que te puso el sistema. O sea, los independientes tuvieron entre 3 semanas y un mes en el fondo para conseguirse 700 firmas, 800 firmas ante notario, con clave única, tomando en cuenta que y después se lo solucionó con la clave única. El problema es que el 30% de Chile no tiene internet. Entonces, claramente, conseguirse clave única o notario, y ahí todo el tema de la mafia de los notarios, todo eso son trabas que los partidos políticos no tienen ni que sufrir, porque ellos tienen sus notarios, mandan todo y la clave única, pum, pum, listo, y tienen todos sus militantes, muy fácil. Entonces las personas comunes y corrientes tuvieron que hacer trabajo de campo para conseguirse con sudor y lágrimas las firmas en el fondo. Entonces eso es emocionante porque quiere decir que las personas, a pesar de que, como dice Isolina, estaban en contra del sistema, de contra del proceso que se impuso electoralmente, igual hay unas ganas de participar, da lo mismo las reglas en el fondo. Entonces eso creo que esa energía hay que canalizarla donde sí realmente puede haber incidencia, ¿ok? Y creo que hay que ser un poco más realista en el tema de si las personas van a apoyar lo que resulte de la convención. Porque igual hay que entender que nosotros, como somos humanos, somos animales de hábito.
Y nosotros hemos sido habituados y indoctrinados en el sistema representativo, en el voto, que el voto te hace libre, que el voto es tu poder en el fondo. Lo cual no hace ningún sentido, pero es algo que hemos creído y que al final las elecciones libres es lo que es la democracia, punto. Porque claramente hoy día no sé, el derecho a la protesta no se respeta, entonces no sé qué democracia estamos en el fondo, si al final es un derecho tan fundamental como el derecho a la disidencia en el fondo no es protegido. Entonces, lo único que nosotros hemos reducido el sistema al voto y la gente quiere votar, en el fondo quiere elegir. Pero claramente y desde el principio hubo un desencanto con el sistema electoral, ya que los independientes no podían simplemente ir independientes, tenían que ir dentro de una lista. Y ¿cómo vas a pactar con otros independientes que no conoces? En el fondo, ¿cómo sabes la ideología de la lista? En el fondo, ¿cómo sabes qué significa esa lista y esas personas? Y claro, hoy día hay 79 listas a nivel nacional. Entonces, claramente, la derecha va con una lista. Entonces, súper fácil para ellos obtener el tercio que necesitan, no necesitan más en el fondo. Pero el resto de los humanos en el fondo en este país va a tener que decidir entre listas de independientes que no conocen, porque ni siquiera son los partidos políticos, porque eso ya sabemos dónde están. O sea, si uno es antipartido y dice estos partidos están todos podridos, uno ya sabe la lista que representan. Pero después vas a tener, no sé, 3 o 4 listas de independientes distintas que vas a ver muy poco tiempo para poder informarse de quiénes son realmente estas personas. Claro, yo también estoy de acuerdo que una modelo sin opinión no debiera estar ahí, pero por lo menos uno sabe quién es en el fondo. Entonces hay un acercamiento y las personas tienden a votar históricamente por apellidos que les suenan, por la niña de la tele en el fondo, y esto es real, y hay que entender que eso es real, y la gente cuando están enfrentados a una papeleta, quizás van a votar por los mismos de siempre o van a tupirse en el fondo. Y esa es la idea del sistema, que está tan que las personas quieran en el fondo participar y poner su voto donde necesitan, y al final quizás no va a poder, ¿ya? Y luego, estamos hablando de ya, cuando la convención ya haya escrito esta constitución, tenemos un voto de salida, un referéndum de salida que es obligatorio, o sea, todos tienen que ir a pagar a punta de multa. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a un proceso que ha sido ilegítimo desde el principio, ¿ya? Que excluye al poder popular y que al final quizás se llega a una constitución que no se pudo tanto en el fondo, de nuevo en la medida de lo posible, la mayoría, yo creo, de los chilenos va a querer preferir, si los obligan a votar, va a preferir votar por una nueva constitución que quedarse con la antigua. Entonces creo que a lo que le conviene a los poderes fácticos que hoy día quieren proteger el sistema es tener una constitución lo más minimalista, sin que no haya muchos derechos adentro en el fondo, y en el fondo pasar eso para que al final la gente esté obligada a votar por esa nueva constitución. Entonces, en la campaña que se va a hacer es que cualquier constitución va a ser mejor que la de Pinochet Lagos, entonces por ende se va a aprobar una constitución que en el fondo no va a beneficiar realmente al pueblo, y que vamos a estar por lo menos una década más luchando de imponer reformas constitucionales o materializar los derechos sin poder real. Entonces, creo que ese es como el paneo del proceso, y hay que tenerlo claro, que uno no puede no sumarse al proceso en el fondo claro, nunca hemos estado incluidos, pero el proceso va con o sin nosotros, y en el fondo y el poder fáctico ya tiene toda la estrategia armada. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra propia estrategia y nuestra propia infraestructura para poder en el fondo incidir y para poder forzar cosas en la convención para que se incluyan en la constitución. Gracias. Muchas gracias, Camila. Efectivamente, tenemos que buscar un rol para desempeñar, ya que dentro de la convención no vamos a estar, porque en definitiva ya están los candidatos, en abril se van a elegir. Tenemos que ser los denunciadores. No olvidemos que TV Congreso, TV Senado, TV Poder Judicial son completamente libres, y podemos estar siguiendo las sesiones de los convencionales e ir denunciando cada cosa que no nos parezca, que consideremos que sea contrario a nuestra soberanía. Muchas gracias, Camila, y bueno, los dejo con Isabel. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias, Jocelyn, por haber también recogido, ¿cierto?, todas las preguntas y comentarios del público. Creo que fueron sumamente importantes las respuestas, también así como las preguntas, y vamos ahora entonces ya a ir cerrando nuestro foro. Vamos a dar a cada una 5 minutitos para hacer un cierre de este foro, o también para enfatizar quizás algunos aspectos relevantes que le hayan quedado por ahí.
Vamos a empezar entonces con el orden como expusimos, ¿ya? Daniela viene primero, Isolina y después Camila. Adelante, Daniela. Gracias, Isabel. Bueno, para cerrar, entonces podría comentar que como asamblea nos dimos cuenta que para lograr las transformaciones sociales se requiere de conciencia social y política, se requiere de participación, se requiere de organización. Por eso la necesidad de levantar espacios de autoformación que nos brinden autonomía y que podamos desarrollar una mirada crítica frente a los intentos de la élite política de engañar a la población, como lo ha sido con este Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución y la Convención Constitucional, que fue fraguado a espaldas del pueblo, desconociendo la demanda por la Asamblea Constituyente, porque sabemos que la intención de esta maniobra política fue aplastar la protesta social, violando gravemente los derechos humanos, excluyendo la participación vinculante del movimiento social, restringiendo la soberanía popular y privilegiando el control de los partidos políticos en esta trampa llamada Convención Constitucional. Entonces nos dimos cuenta que la labor principal era convencernos de que como pobladoras y pobladores, como trabajadoras y trabajadores, tenemos todo el derecho a decidir los destinos de nuestro país. Como en Chile no tenemos mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito nacional, sabemos que tuvimos un plebiscito de entrada y que luego vamos a tener un plebiscito de salida obligatorio, no significa que hayamos recuperado el plebiscito nacional. No es como que ahora ganamos algún mecanismo de participación ciudadana, esto se legisló para este momento en particular, pero si es que en el futuro queremos plebiscitar otras materias, la tapa se va a escuchar hasta muy lejos. Bueno, entonces nos convencieron, como no tenemos mecanismos de participación ciudadana, que son otras las personas las que tienen que tomar las grandes decisiones, porque durante mucho tiempo, como dijo Camila también en su intervención, no hemos ejercido realmente nuestra soberanía. Nos hicieron creer que redactar una nueva constitución era tarea de expertos o de los militantes de los partidos políticos, pero eso no es así. Por eso nos sumamos a la tarea de intentar rescatar la sabiduría popular a través de metodologías y de formación popular, por ejemplo, a través de los ejercicios constituyentes que antes les contaba, donde se pudiese escribir sin restricciones y sin ataduras los contenidos de la nueva Constitución. Entonces creemos que como asamblea podemos aportar a este convencimiento de que como pueblo tenemos poder, ejercitando esta soberanía, fomentando también la articulación territorial y la vinculación con otras asambleas territoriales o cabildos, justamente con el objetivo de poder aunar las propuestas, las demandas, unir las fuerzas, para lograr justamente los cambios estructurales que creemos que los pueblos de Chile necesitan. Entonces lo que tenemos que hacer es entonces seguir exigiendo un genuino proceso constituyente que nos lleve justicia social y la dignidad que se ha exigido en las calles desde octubre del 2019. Gracias, Daniela. Muchas gracias por tus palabras y por tus experiencias en este foro. Gracias a usted por la invitación. Gracias, Daniela. Isolina, adelante. Sí, mire, yo quiero para terminar básicamente hacer un llamado que tiene que ver con las organizaciones territoriales, a que sean parte de la red nacional de cabildos constituyentes, a ocupar los espacios desde el territorio, a disputar los espacios. Sabemos que nos vamos a encontrar con los partidos políticos, sabemos que nos vamos a encontrar con los operadores políticos del municipio, sabemos que nos vamos a encontrar con el narcotráfico, porque las poblaciones están apoderadas del narcotráfico, porque esta es nuestra realidad. Sabemos que tenemos un sinfín de necesidades y un sinfín de problemas, pero creemos que hoy día es la oportunidad cierta para construir ese poder y para construir el mandato del pueblo, y el mandato del pueblo se construye desde la base. Que hay experiencias que se puede, que no hablamos desde el romanticismo ni hablamos desde una utopía que no se puede lograr, de que hay experiencias de que se puede si cada uno de nosotros pone lo mejor de sí. Si cada uno de nosotros pone efectivamente al servicio de nuestro pueblo lo que hacemos mejor. Sin lugar a duda, las virtudes de cada uno de nosotros pueden ser una parte muy importante en cada una de nuestras organizaciones. Creemos que hoy día se necesita honestidad, seriedad y responsabilidad para que estos procesos efectivamente se puedan producir, para poder propiciar estos efectos y hacernos apropiarnos de todos los espacios que son nuestros, que son del pueblo, que no son de la élite. Los espacios, la plaza, la junta de
de vecinos, la cancha deportiva, son espacios propios del pueblo y por lo tanto debemos apropiarnos de esos espacios porque ahí es donde tenemos nuestra vida. Y debemos construir proyectos, por ejemplo, llamo a que la gente pueda construir proyectos alternativos de una economía alternativa, que también es fundamental, proyectos habitacionales, donde podamos tener efectivamente el policlínico, la sala cuna, donde efectivamente nos hagamos cargo de nuestra vida y no dejemos que nunca más nadie, otros se hagan cargo de la vida que queremos tener. Fundamentalmente eso. ¿Qué vida queremos tener? Queremos ser seres humanos integrales y felices y aportar a esta sociedad. O sea, basta de frustración, de enfermedades mentales y un montón de cosas, porque lo que queremos fundamentalmente es ser felices. Y para ser felices, este país tiene que cambiar. Y no va a cambiar porque la élite quiera que cambie, va a cambiar porque nosotros propiciemos ese cambio. Y ese cambio tiene que nacer desde abajo. Entonces, es una invitación a la construcción del poder popular, a crear el mandato del pueblo y para eso hacer parte de esta Red Nacional de Cabildos Constituyentes, para el cual todos y todas están invitados. Así que yo le invito a que nos escriban a nuestro correo rednacionaldecabilosconstituyentes@gmail.com. Eso. Y gracias por la invitación y espero vernos en otras partes también. Muchas gracias, Isolina. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, bueno, como también lo dijiste, ¿cierto?, en la exposición. Importante tu llamado. Esperemos que muchas organizaciones se sumen a estos cabildos y ojalá que se siga multiplicando. Ahora entonces pasamos a Camila. Adelante, Camila. Gracias Isabel. Bueno, obviamente ya lo que se ha dicho lo comparto de todo corazón, entonces quiero simplemente traer esta idea fuerza de que para poder incidir en este proceso constituyente, porque es constituyente si nosotros incidimos en él en el fondo, se necesita un mandato popular. Se necesita una voluntad expresada del pueblo, porque sin un papel donde haya alguna demanda, sin un documento que nosotros podamos decir esto es nuestro, va a ser muy difícil poder incidir en la convención. Entonces, creo que para eso, y como dijo Isolina, y en el fondo creo que quiero destacar en el fondo que yo traté de hacer esto de una forma teórica y dar las herramientas en el fondo, tratar de que los cabildos pudieran institucionalizarse, es decir, de que obtuvieran personalidad jurídica, para que el Estado los vea, para que cuenten, porque las juntas de vecinos tienen mucho más poder que el individuo. O sea, entre más organizado, desde el Estado, en el fondo, más poder se tiene. Entonces, cuando un cabildo, más allá de juntarse informalmente, se constituye, se instituye, adquiere un poder y lo hace elegible para un espacio municipal. Uno puede, la municipalidad te tiene que dar un espacio para poder juntarte, y también puedes tener fondos municipales. Entonces, te da un poder real material para poder, en el fondo, convocar a más personas. Y quiero hacer un llamado también, de que no es tan difícil, Isolina lo hizo, se necesitan, creo que 15 firmas ante notarios, simplemente eso. Entonces necesitamos 15 personas en un barrio que empiecen, que simplemente sean los que originen esto y puedan institucionalizar los cabildos, y que la tarea que hoy existe es poder expandir esto, de que las personas que nos están escuchando entiendan de que es posible, de que es real, que no es tan difícil, que al final no es mucho más de lo que uno dona su tiempo, en el fondo, que al final somos todos juntos los que logramos los cabildos, y que hay que pasar de la expresión de ideas a la decisión. Y ese es un paso que se tiene que dar para poder tener este mandato popular, ¿ya? De que no podemos simplemente quedarnos en las ideas y tener unos documentos eternos, sino que al final uno tiene que empezar a votar en las cosas que quiere. Y para eso tienen que ser cosas simples que, por ejemplo, si vamos a tener derechos de los pueblos indígenas y vamos a tener plurinacionalidad, ¿por qué no salen esas ideas desde una asamblea en Temuicuycuy, por ejemplo? Y que todos, desde Arica a Punta Arenas, podamos votar sí a ese derecho que se emane desde Temuicuycuy, y que no sean, no sé, la clase media blanca de Santiago, en el fondo, que empieza a decidir cuál es la plurinacionalidad y cuál sería el lenguaje, que sean los propios pueblos originarios los que definan sus propios derechos, y que nosotros podamos en solidaridad votar a favor de eso para poder incorporarlo a la Constitución. Y por último, de que lo más importante hoy es que los cabildos y asambleas existen. Yo estoy en contacto con muchos de ellos a lo largo del país, pero no están conectados.
Entonces hoy, en la tarea para la casa, en el fondo, de todos nosotros, es poner a los cabildos y a las asambleas en red. La idea de que tenemos que conectarnos para ver qué está pasando y para ver que si algo se vota, si algo se decide en un cabildo, podamos discutirlo en otro cabildo y así sucesivamente, para poder ir votándolos y poder hacer un documento realmente colectivo de derechos populares. Y es así donde, en el fondo, podemos enfocarnos. Y en términos de la elección que se viene, que va a ser una efervescencia electoral de mucho peso. Creo que lo que hay que tener claro es que hay que votar por representantes que se comprometan a institucionalizar el poder del pueblo en la Constitución, en la nueva Constitución, que sean obligados a respetar el mandato del pueblo. La participación vacía no cuenta. La idea de que yo te voy a representar y yo voy a hacer todo lo posible por llevar tus demandas a la Constitución, en el fondo, no basta, porque todo el mundo va a vender esa pomada, en el fondo. Lo que hay que pedir es un compromiso con institucionalizar los cabildos y asambleas y tener un poder popular real, que sea equivalente, que sea un contrapeso al poder judicial, al poder legislativo y al poder ejecutivo en la Constitución, y que realmente cambiemos lo que es una democracia oligárquica, que es en todas partes del mundo, por una nueva forma de gobierno, lo que yo llamo una democracia plebeya, donde el pueblo, los ciudadanos que no tienen privilegios, tengan poder político real y puedan parar los abusos y iniciar el cambio social desde las bases. Y eso es una forma radical distinta de ver la política, y yo creo que si Chile fue un laboratorio para el neoliberalismo, hoy día tiene que ser un laboratorio para la democracia popular real, y podemos dar el ejemplo para el resto del mundo. Y creo que eso es posible, porque hoy día no hay están deslegitimadas las instituciones y los partidos. Entonces hay una opción única para que el pueblo se dé cuenta de que los representantes no son suficientes, sino que uno tiene que tomar el poder uno mismo y actuar y emanciparse, en el fondo, uno mismo, y no esperar que a uno lo liberen desde fuera. Gracias. Gracias, Camila. Bueno, primero agradecer a todas. Han sido mujeres excepcionales en este foro, dando una experiencia sumamente cercana. Creo que eso nos falta, hablar también las cosas como son. Creo que es importante desenmascarar también este proceso constitucional, donde tenemos que darnos cuenta de que el poder soberano radica en las bases territoriales, radica en las personas, y somos nosotros, unidos y fortalecidos, que tenemos que hacer esto. Es importante también destacar que el MAC hace más de 15, 20 años que ya está, ¿cierto?, empujando el tema de los cabildos y las asambleas. Por eso igual es importante en este momento fortalecer esa idea, no solamente desde el MAC, sino que desde los territorios, desde las bases, desde la gente. La gente es la que tiene la capacidad de redactar las cosas. Nosotros sabemos lo que necesitamos cambiar, lo que queremos mejorar. Entonces tenemos que darnos cuenta de que realmente tenemos que hacerlo, independientemente de lo que pasa en este proceso constitucional. No podemos dejar que otros asuman lo que nosotros realmente queremos cambiar. Somos nosotros, la ciudadanía, el pueblo, las organizaciones territoriales, los cabildos, las asambleas, las que estamos luchando en las calles. A esos presos políticos, ¿cierto?, que están hoy día sin pruebas acusados, han luchado para que esto cambie. Y seguimos luchando. Todo el tiempo hay manifestaciones, todo el tiempo hay asambleas que se están reuniendo pese a la pandemia, que sabemos que es una situación difícil, pero creemos que el poder soberano radica en nosotros y por lo tanto tenemos que hacer un cambio, y el cambio parte por los territorios. Tenemos que hacer fuerza entre los territorios para que realmente las cosas cambien y cambien a nuestro favor. Ya exigimos en las calles, al principio, ¿cierto?, en octubre, empezamos a decir asamblea constituyente, nueva constitución, empezamos a exigir, ¿cierto?, dignidad y justicia. Eso es lo que estamos haciendo ahora, pero ahora nos toca organizarlo de una manera en que realmente las bases puedan dar este pie, ¿cierto?, a la nueva constitución, decir, esto es lo que necesitamos. Y con representantes que realmente también tengan un mandato revocatorio, para que no nos pase lo que nos pasa siempre, que dejamos el poder en otros, y lamentablemente las demandas sociales, ¿cierto?, o ciudadanas, no son satisfechas a la comunidad. Entonces es ahora el momento de empezar a unirnos, y empezar realmente a hacer asambleas que permitan tener un poder soberano, ¿cierto?, y que podemos realmente empezar a redactar la Constitución de una manera que nos permita entenderla mejor, hacerla propia, pero a la vez también ser capaces de decir
esta lucha es de nosotros, esta lucha es de los ciudadanos, esta lucha es la que nosotros estamos dando para que las cosas y las condiciones cambien. No queremos que las élites o las cúpulas realmente nos pisoteen nuevamente. Y es por eso que estos foros nos permiten también dar cuenta de las experiencias, de los ejercicios constituyentes, de los cabildos a través de ciertos de redes, de realmente decir, este proceso es impuesto, no nos representa, pero aún así vamos a luchar en las calles y a través de las asambleas. Eso es lo que estamos nosotros haciendo este llamado hoy en día. Agradecemos profundamente el haber aceptado esta invitación. Este foro es de mujeres, por lo tanto, con mayor razón, tiene mayor fuerza, ¿cierto? Así que agradecemos mucho también sus palabras, sus experiencias y haber también aceptado esta invitación, ¿cierto?, del MAC. Gracias a Jaime, que está en el control, gracias a Jocelyn, que recibió todas las preguntas y comentarios del público, a Benjamín también, que está ahí dentro del panel. Así que recordar también de que los foros se cambiaron para los días sábados, ya a esta hora, y bueno, empecemos entonces a impulsar nuevamente y con mayor fuerza la genuina Asamblea Constituyente, que es lo que nosotros queremos y exigimos en este momento, con una nueva constitución que sea acorde para nosotros y realmente hecha por los ciudadanos. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos veremos entonces el próximo sábado. Que estén muy bien. Chao, chao.